Hola, bienvenidos a Real y Ficción. Mi nombre es Héctor y soy escritor. No youtuber, no tiktoker, ni influencer. Cuando hablo con amigos o colegas a quienes les gusta el cine, pero no necesariamente conocen el proceso de creación de una película, ni de escritura de guiones, ni de posiciones o movimientos de cámara, apuestan por películas cuyo valor fundamental está en la historia y el argumento. Por el contrario, cuando pregunto a quienes han manejado una cámara, han escrito para el cine o saben en general del proceso creativo de una película, potencian más los aspectos técnicos. A la hora de valorar la calidad de una película, podría decir que me sorprenden las diferencias entre el gran público consumidor por un lado y el conjunto que reúne a especialistas, críticos y productores de cine por el otro. Pero no es verdad que me sorprendan. Cada año los medios de comunicación y las redes se llenan de alabanzas o diatribas a ciertos filmes de estreno que llaman la atención, y como tendencia hay grandes contradicciones entre los que tienen algo, digo el público, que tiene que ver algo con el cine desde el punto de vista creativo o crítico, y por el otro lado, el público que tiene que ver directamente con los espectadores. El fenómeno no es nuevo ni exclusivo del cine. La literatura tiene sus propios conflictos desde tiempos inmemoriales. La crítica y la mayoría de los lectores activos, es decir, aquellos que dialogan con el argumento, con el texto de manera activa, reconocen año a año Ulises de James Joyce o A la recherche du temps perdu, en búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, entre otras, como grandes obras maestras, mientras, por su lado, el público pasivo, aquel que disfruta sin interactuar directamente con el texto, convierte en más vendidos libros más cercanos a El niño del pijama de rayas o Las 50 sombras de Grey. Como tendencia, hay montones de libros con diferentes materias y formas de escritura en el medio. Pero la pregunta es ¿por qué sucede esto? Y es difícil saber, pero yo trato de aventurar una hipótesis. Recuerdo que miraba en su momento la lista de las principales películas nominadas a los Oscars de 2020. Era una cosecha increíble. En ese momento había al menos 4 filmes que eran como mínimo muy buenos. Joker, la primera película del Joker, The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, era una vez en Hollywood, Parásitos, y que cualquiera de ellas podía haber ganado el premio a la mejor película sin que como público tengamos que hablar de que hubo tongo o favoritismo extra cinematográfico. Que se lo dieron por aquello, por si está hecha por cuota. No, nada de eso. Cualquiera hubiera ganado y no hubiéramos discutido en principio. Cuando hablo con amigos o colegas a quienes les gusta el cine, pero no necesariamente conocen el proceso de creación de una película, ni de escritura de guiones, ni de posiciones o movimientos de cámara, apuestan por películas cuyo valor fundamental está en la historia y el argumento. Por el contrario, cuando pregunto a quienes han manejado una cámara, han escrito para el cine o saben en general del proceso creativo de una película, potencian más los aspectos técnicos. Esto que cuento, claro, lo veo como tendencia. No siempre es así, no es una verdad absoluta. Hay personas que tienen conocimientos de técnica y aprecian la historia, o lo contrario. Nunca es una verdad absoluta, pero sucede a menudo. Y probablemente sucede porque aquí está igual una frontera. Y de verdad yo considero que no debería hacerlo porque tiene algo un poco disparatado. Una buena película en sus aspectos técnicos no tiene necesariamente que ser una obra maestra en su historia. El ejemplo de Titanic de James Cameron. Como tampoco una novela innovadora no tiene por qué tener un argumento magistral. Y aquí caben el ejemplo que les puse antes de Joyce y Proust. Hay libros más vendidos que son a su vez buenas novelas desde el punto de vista formal. Aquí está El nombre de la rosa de Humberto Eco.
como filmes muy populares que técnicamente nos dejan con la boca abierta y que tienen argumentos de peso. Uno de ellos es E.T., The Extraterrestrial, E.T. Establecer una comparativa simple entre lo formal, lo emocional y lo más vendido verdaderamente es una lógica escasamente racional. Para empezar, la ficción, como muchas veces se ha expresado, es una imitación de la realidad que busca pues entretener, hacer reflexionar a un receptor a un público a través de ciertos resortes emocionales que no son comunes a todos. Lo que para unos es una reflexión profunda sobre la vida o el ser humano puede ser un truño para muchos otros, y lo que puede ser entretenido para algunos puede resultar un aburrimiento de mil demonios desde otros puntos de vista. En 2019 el público general en el cine, dentro de los Oscars, prefirió Parásitos, que sí, que es una buena película. Prefirió también o apuntó entre sus preferidas Historia de un matrimonio o Mujercitas, y lo hicieron antes que 1917 o el irlandés de Irishman, que son las aclamadas por los espectadores más cercanos del proceso creativo del cine. Sin embargo, no existe ninguna paradoja que resolver. Varias veces he dicho que no es posible desconocer la importancia de la forma, la estructura, las técnicas empleadas en una obra literaria o cinematográfica. Las técnicas y recursos estilísticos son instrumentos que se emplean para intentar alcanzar el objetivo que se pretende en la obra de ficción. Un carpintero cambia de instrumentos cada vez que necesita cortar, que necesita lijar o martillar. Cambia de instrumento, no se puede utilizar el mismo instrumento para las tres actividades dentro de la carpintería. El creador de ficción, como el carpintero, tiene que ser consciente cuando debe usar la sierra, la lija o el martillo para dejar bien acabada su obra. A veces incluso cuando pasar la yema del dedo por la superficie para notar las imperfecciones que no se aprecian a simple vista. Estoy haciendo una metáfora de la carpintería, pero funciona para la creación literaria, incluso para la creación cinematográfica. Una obra de arte tiene mecanismos propios, internos y únicos para ser creada. Y como en la carpintería, las herramientas elegidas y el buen uso que se haga de ellas influyen en el producto final. En función del orden, la forma narrativa, la caracterización de los personajes y a veces hasta el orden de los capítulos, se influye en la percepción que recibe el receptor, el público, y por tanto en la forma en que se le intenta persuadir. El orden y la manera en que se escogen palabras, oraciones, imágenes o secuencias de imágenes alteran la experiencia emocional, porque la forma cambia también el contenido. No es lo mismo decir: he visto la luz del sol sobre un par de zapatos viejos al anochecer, que me sorprendí al anochecer viendo agotarse la vida en un rayo de sol que acariciaba un par de zapatos viejos. Parecen lo mismo, pero no lo es. De la misma manera, en función de la organización de los elementos del montaje cinematográfico que decida el director, obtenemos diferentes reacciones emocionales en el espectador, como podemos obtener diversas reacciones similares o contrarias según se ordene la consecución de una escena o de otra. Esto cualquiera que conozca un poquito de cine lo ha visto en el efecto Kuleshov. En la ficción, la forma, la estructura, los elementos técnicos deben ser escogidos tras el análisis del contenido, no al revés. Para analizar la calidad estética de varios filmes, incluso novelas, yo me hago siempre la siguiente pregunta: de todos ellos, filmes, novelas, ¿cuál tiene la historia más humana? Y cuando hablo de humana, me refiero sobre todo al referente al ser humano, y no como lo bueno, no. ¿Qué es lo más referente al ser humano? Más creíble y lo más ajustado a la verdad ficcional, y que es capaz de usar los recursos técnicos adecuados y mejores para transmitir su argumento y provocar las emociones más eficaces en el espectador. Quien lo logra, para mí,
es la mejor? Que esto es muy discutible. La pregunta que deberíamos hacernos los creadores a la hora de concebir un filme, una novela, un cuento o cualesquiera de las variantes elegidas de la ficción narrativa es: ¿qué elementos técnicos me permiten contar la historia que quiero en aras de conseguir mis objetivos? Hacer lo contrario es un error. Los aspectos técnicos nos ayudan a crear la impresión de realidad que provoca el impacto en el público, en el lector, en el espectador. Son los que mueven nuestra historia y nuestro argumento. Pero lo importante son los últimos, la historia y el argumento, no lo contrario. Nunca lo olvides. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas, ficción, también ensayos, donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. Puedes comprar mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, la FNAC, librerías y en múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Si lo prefieres, me escribes a contacto@realificcion.com para solicitar algunos de mis servicios, desde la escritura de un libro, la corrección ortotipográfica y de estilo, hasta la publicación en papel o diferentes formatos electrónicos. También puedes hacerlo para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos.